Bueno, pues vamos a empezar esta sesión en petit comité, como estamos hoy. La verdad que somos muy pocos, normalmente solemos ser más, no lo sé, pero bueno, es como os comentaba, el mes de mayo ya la gente empieza de retirada, exámenes y pues normalmente hay también participación de alumnos del grado, pero hoy solo tenemos un alumno de grado, nos honra con su presencia y lo demás, pues bueno, gente que también viene de... Para que sepáis el tipo de público, que tú sí que participaste una vez en estas sesiones del ciclo. También viene gente que está haciendo la tesis, que está como Rocío, como Alberto, que forma parte de nuestros proyectos de investigación. Los organizadores, que muchos no están, Natalia no está, Monse no está, y bueno, también gente pues, que viene del archivo, que está investigando por aquí, como es tu caso, como también es el caso de Vicente, que está aquí. Así que, bueno, por lo menos, más o menos sabéis el nivel, pues es más o menos un seminario de investigación. Se trata más o menos de contactar, de que nos contéis las investigaciones que estáis haciendo o alguna de las investigaciones sobre las que estáis trabajando. El tiempo del que disponéis, como os dije, es de 40 a 45 minutos. Si pasáis de eso, os corto, porque si no, aquí a las 7 abandonar, porque si no nos persiguen. Primero hablarás tú, Alberto, hacemos un turno de debate con las preguntas, una pequeña pausa de 10 cuarto de hora, 10 minutos cuarto de hora y luego ya será tu turno en el mismo formato, ¿no? Bueno, pues primero presentaros a Alberto Angulo Morales, es un colega de la Universidad del País Vasco, del Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América, de la Facultad de Letras, también es doctor por la Universidad del País Vasco. Forma parte de varios grupos de investigación, del Grupo de Investigación País Vasco, Europa, América, Vínculos y Relaciones Atlánticas, que tiene mucho que ver con muchas de las dinámicas y de las líneas de investigación que has hecho. Y de otro que conocéis, porque hay gente que ha participado hoy aquí, como Rafa Torres, ¿no? Que es del Grupo de Investigación Contractor State, la Red Imperial. Él es uno de los miembros bastante activos de la misma, y también un proyecto del Plan Nacional que dirige Rafa Torres, también de la desde la Universidad de Navarra, que está a punto de acabar, o yo creo que está justo acabando, imagino que estaréis pensando ya en la renovación. Bueno, Alberto tiene una gama de investigaciones muy amplias, verdaderamente muy amplia y muy interesante, y muy encadenadas todas ellas. El País Vasco lo vertebra, pero siempre de una visión muy relacionada con la proyección del País Vasco, de sus élites, de sus grupos, no solamente de todo tipo de población fuera del propio espacio de las provincias vascas. Es especialista en historia empresarial también, en historia del comercio, en historia del sistema aduanero, de las transformaciones de los sistemas aduaneros vascos y su situación, también de la inmigración vasca, pero con una presencia muy fuerte aquí, por ejemplo, en Sevilla y en América, ¿no? Todo este peso importantísimo de los grupos emigrantes. También ha hecho trabajos sobre historia del género, de mujeres también, inmigrantes, de movilidades, de correspondencia epistolar. Ahí, no sé, por ejemplo, hubiera estado, yo que sé, Liliana o gente que trabaja estas cuestiones, hubiera estado interesante, ¿no? Y bueno, también de la representación institucional de las provincias vascas en Madrid, un poco el tema que nos va a atacar hoy. Yo le conocí hace poco en el grupo este que tiene Ida Mauro, que también ha trabajado aquí con nosotros, ¿no? Sobre representaciones y delegaciones de los distintos territorios de la corona en Madrid, y entre ellos, y justamente tuvo una presentación sobre este tipo de cosas. Me parece muy interesante. Es autor de un montón de monografías, de libros coordinados, miles, y no los voy a citar, aparte de evaluador, que no nos queda otra que hacer de varios organismos, tanto de la Agencia Nacional como de la Andalucía, de otras muchísimas más, ¿no? Así que yo creo que con esta presentación te dejamos a ti la palabra con esta ponencia sobre hijos de su señoría y de las provincias, las corporaciones de repúblicas y su expansión oceánica en el 1638-1778. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. No sé si el tono de voz para los de fuera. Aquí ya sé que me vais a oír, pero me indicáis. Bueno, lo primero, agradecerle a Manuel y agradecer a la escuela, a los diferentes organismos que participan en la financiación, gestión y desarrollo de estos seminarios, en los que por primera vez, y ahí pidiéndole disculpas porque casi como San Pedro Teneré dos veces, la tercera fue las personales, y muy agradecido por el resumen que has hecho, que de alguna manera marca lo que voy a intentar proyectar a través de esta exposición. Probablemente se queden muchos elementos en el tintero, elementos que no he querido incluir porque esto es una temática de investigación realmente
que yo os la voy a presentar, voy a intentar presentarla como si fuese algo definitivo. Pero mi idea, con la que llevo ya pues, unos 8 o 9 años, es intentar hacer una proyección que vaya del periodo medieval, estoy hablando en este caso concreto del siglo XV, el primer dato que tengo es de 1428, hasta lo que para algunos historiadores del norte peninsular, y en este caso de las provincias vascas, o del señorío de Vizcaya y de las dos provincias, tomamos como parte de ese mundo que llamamos moderno. Es 1876, hasta la abolición foral. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el marco. Y dentro de ese marco yo, como veis, he elegido, el título ya es de por sí un poco críptico, y entonces lo que voy a hacer es ir poco a poco marcando unas características generales sobre la historia del País Vasco, no para aprender, sino para que luego me entendáis por dónde quiero llevaros, por dónde quiero encaminaros, y explicar, pues bueno, lo primero, eso de esos hijos de su señoría y de las provincias, y luego las corporaciones de repúblicas y su expansión oceánica. Bueno, ¿qué son eso de los hijos de su señoría y de las provincias? Yo, el primer problema que tuve fue cuando a final de los años 90 me piden participar en un congreso sobre los vascos en las regiones de México. Yo no he estudiado nada sobre los vascos en las regiones de México, como tampoco sobre el corso, para que me entendáis. Pero claro, como has estado, pues yo he estado en muchos archivos, como más investigadores, no yo, empiezas con el tiempo a coordinar y a poner en relación. Entonces, cuando hablas de vascos, yo normalmente suelo hablar de cántabros. Luego veremos por qué. Y no me estoy refiriendo a la Cantabria actual. Estoy hablando a la Cantabria de la época romana, y que en la Edad Moderna va a ser un elemento fundamental porque el contenido ideológico de estos individuos de los que os voy a hablar está muy vinculado a lo que se llama el vasco-cantabrismo, el tubalismo o el vasco-iberismo. Entonces, ¿quiénes son los hijos de su señoría y de las provincias? No me lo he inventado. Si acudimos a las actas de juntas generales de cualquiera de los 3 territorios, los individuos no se autodefinen como vascos, vascongados, cántabros. O sea, la cuestión de la identidad, si vamos a la documentación de época, de repente nos genera demasiados problemas. De hecho, bueno, los que están en Sevilla son vizcaínos. Claro, el ser vizcaíno puede ser que seas del señorío de Vizcaya, o sea, la acepción que desde fuera de las provincias o del señorío se utiliza para definirlos. A mí lo que me preocupó es no cómo se definen ellos, sino cómo los definen. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que me encuentro en la documentación? Pues como veis, y yo he utilizado un caso muy concreto, que es el de 1638, un impreso de Valladolid que se genera a partir de una decisión tomada en el Regimiento de Vizcaya, en las Juntas Generales de Vizcaya, del 3 de noviembre del 38, y he ido marcando en rojito para no leerlo. Vosotros, mientras voy haciendo un poco la exposición, si queréis, pues podéis ir leyendo el contexto, y he subrayado eso. Caballeros vizcaínos, sus hijos. Cuando se refiere a los vizcaínos, aquellos que han nacido en Vizcaya o que tienen alguna relación de origen con Vizcaya, son los hijos de su señoría. Y si nos vamos a las otras 2 provincias, son los hijos de la provincia. Este es un concepto que no es mío, este es un concepto de Achón Insausti y de Martín Paredes, que son ya trabajos de mediados de los años 90. La idea de la casa provincia. Claro, aquí la cuestión fundamental es que en las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa, al igual que ocurre en algunos valles del norte de Navarra y en otras zonas de Álava, existe la llamada hidalguía universal, también conocida a nivel de la historiografía europea como nobleza colectiva. O sea, la nobleza no viene por el linaje y la sangre. La nobleza la da el solar. El haber nacido no en un solar, no en una casa, no en un palacio, como suele repetir mi compañero José María Imizo, sino de un territorio. ¿Vale? Entonces, en este caso, en 1638, que es el punto de inicio de esta charla o de esta conferencia, como queréis llamarla, es esta fecha por otras razones, pero sobre todo por este impreso, que como veis, en este impreso el señorío lo que hace es plantear 3 propuestas a todos los emigrantes de lo que actualmente es el territorio de Vizcaya que estuviesen en Indias, Flandes o Italia, buscando 3 finalidades. 1, fundar dotaciones de doncellas con el dinero que les demanda que dejen en sus testamentos. 2, crear un colegio en Salamanca, que no se va a poder llevar a cabo.
Y 3, mejorar la red viaria para fomentar el comercio. Este es el documento que a mí me rompió todos los esquemas. Ya para mí los vascos no migran. O sea, se les está reclamando ya no de manera individual, no es la familia, no es la casa, no es su entorno, sino la provincia. Y por lo tanto los organismos políticos son los que le reclaman al emigrante que tiene que haber un do des. En algo te hemos ayudado, tú nos lo tienes que devolver. No es obligación, pero bueno, una recomendación estricta. Entonces, en este documento se muestra la capacidad, como digo ahí, como está escrito, de las instituciones, en este caso de Vizcaya, en aras de defender, que es lo que a mí más me interesa, no los fueros, que sería lo lógico, o sea, esto sería volver a los años 90. Pero eso no me preocupa, está ahí y es un elemento para analizar, sino el buen nombre de Vizcaya fuera de su territorio. Y aquí pues hay que hacer un guiño a un autor, Anselmo de Legarda, de los años 50, que escribió un librito que era Lo vizcaíno en la literatura castellana. Yo no me voy a extender. Bruto no se va a hablar en castellano, será muy honrado, pero es uno de los figurones del teatro, como el Moro, el Turco. Es un figurón casi irrisorio, es un personaje que llama la atención pues, porque no se termina de integrar en lo castellano. Y uno de los elementos diferenciales no es el habla. No voy a ir por ahí. Yo no voy a hablar de identidades, sino la imagen que dan. Y claro, el señorío lo que entiende es que tiene un montón de hijos que han emigrado en el contexto espacial de la monarquía hispánica y que sus acciones, las acciones de esos emigrantes, también le afectan al buen nombre del señorío de Vizcaya, en un plano de carácter político. Cuando se acerque a la corte, lo que no le conviene es, por ejemplo, pues que haya vascos en las prisiones, que haya vascos en los hospitales. Porque, oye, si ustedes todos son hidalgos, ¿qué hace un hidalgo en la cárcel? ¿Qué hace un hidalgo robando? Yo eso no lo he incluido, pero bueno, ya en un artículo, en una cosa que hicimos con Rafa Torres sobre una revisión de la hora Navarra, con un articulito donde se ve las dificultades que tenían estos vascos vizcaínos fundamentalmente a la hora de integrarse. Sobre todo porque, apoyándose en su fuero, decían que la justicia ordinaria no les podía juzgar. Todos sus casos tenían que ir al juez mayor de Vizcaya. Entonces hay que entender que hemos estudiado pues desde los años 90, desde el centenario, bueno, el descubrimiento del centenario del descubrimiento de América, que se hizo el Congreso de Americanistas en Vitoria, pues sabemos un montón. Pero ¿el qué? Pues de cuántos vascos hay aquí, allá, más o menos todos reproducen el mismo esquema, el mismo sistema, y los trabajos que vemos son muy repetitivos. Entonces, yo lo diferencial de lo que yo pretendo es entender que estos individuos que emigran siempre tienen una lealtad, pero no una lealtad en el sentido personal, sino una obligación para con las instituciones. ¿Qué quiere decir eso? Este documento lo que nos muestra es que por lo menos las Juntas Generales de Vizcaya entienden que la emigración tiene que ser apoyada, tiene que ser protegida. ¿Por qué? Porque se espera algo de esos emigrantes. Luego veremos algunos ejemplos. Ay, perdón. Con lo cual, lo de hijos de su señoría y de las provincias, yo creo que ya más o menos lo entendemos. Nos evitamos cántabros, vascos, nos olvidamos de las identidades. Luego irán apareciendo, pero cada uno que siga. A mí no me preocupa el tema de si son vascos o no son vascos. El otro elemento, ¿son pocos o son muchos? No voy a leer lo que tenéis ahí. Primero, es que en el País Vasco, en la Edad Moderna, no hay más que 3 ciudades. Y Bilbao no es ciudad, es villa. 2 en Guipúzcoa, ahí tenéis las fechas, San Sebastián y Fuenterrabía. Fuenterrabía es la que da el punto de inicio a esta sesión. Es la defensa de Fuenterrabía del asedio francés de 1638. Y la propaganda impresa que hacen los 3 territorios a nivel de la monarquía, generando proclamas, explicaciones donde la lealtad, la fidelidad en la defensa de la frontera contra el peligro francés se convierte en su carta de presentación, que justifica al mismo tiempo esos privilegios, fueros o exenciones que tanto ruido dan entre mediados del siglo XV y casi finales del siglo XIX. En total, pues bueno, ahí os he puesto, siguiendo el padrón de Florida Blanca, estaríamos hablando de unos 300.000 individuos, los que poblaban esos 3 territorios. O sea, un 3% de la población española. Si le añadimos a los navarricos que luego presentará Roberto, pues podemos hablar de un 4
con 82, alrededor de un 5%. Hoy representamos un 5%. Y ahí es donde viene el dislate. Siendo un volumen poblacional tan escaso dentro del conjunto de la monarquía, sobre todo en este caso solo de España, no incluimos la población americana, ¿de acuerdo? Resulta que un porcentaje bastante significativo de los individuos que nos encontramos en las esferas de poder económico, judicial, político, pues bueno, o tienen un origen en estos territorios o en algún momento de su vida ellos o sus descendientes reclaman tal origen por las ventajas jurídicas que les ofrece. La primera ventaja es ser noble. La otra es no pagar ningún impuesto. La otra es no tener obligación, tener exención militar, no tener obligación de, o sea, no poder verse afectado por las levas forzosas. Y otra serie de elementos como, por ejemplo, el que no se le pueda torturar. Porque eso lo recoge explícitamente Fuero Vizcaya. Entonces, lo interesante no es el fuero, que también sería otro elemento que aquí no vamos a analizar, ¿de acuerdo? Sino que el vizcaíno que sale fuera de su territorio quiere que se le reconozcan en cualquier sitio de la monarquía esos privilegios que tiene. Y eso evidentemente choca con la sociedad castellana, con la sociedad española, a la que emigra, y la sociedad americana. Porque claro, imaginaos a un individuo, como aparece en la carta, bueno, luego aparecerá la referencia, un folleto creo que es de 1734, una carta de un marqués de origen canario sobre la presencia, bueno, era una vacante en el Consejo de Castilla y entonces habla de que en Canarias hay mucha gente joven, muy formada y tal, y lo que le vienen a decir es, aquí en la administración, el andaluz tiene a quien le apoye, el vizcaíno lo tiene, el navarro también y tal, vosotros no tenéis a nadie que os apoye. Entonces, esa es un poco la dinámica en la que quiero llevar la exposición. Luego, como sé que le interesaba, y es una de las cosas que le interesa a Manolo y a mí también, que son lo que llamaba aquí corporaciones de repúblicas, y ahí estoy cogiendo pues lo que dice Chema Portillo Valdés, José María Portillo Valdés, un profesor de la historia contemporánea, pero bueno, que ha trabajado sobre todo mucho del 18. Él dice que es, a ver, les llama a las provincias repúblicas, ¿vale? Yo les llamo repúblicas de repúblicas. Y aquí solo, en esta imagen, solo os hago una proyección de las juntas generales, de lo que serían las cortes representativas de cada uno de los territorios. Ya sé que se ve un poco pequeño, ya lo siento. Básicamente, lo que os vais a encontrar, y es lo que está puesto en rojo, estamos hablando, en la estructura alavesa son 52 hermandades, cada una tiene un juntero. En el caso de Guipúzcoa son unos entre 50 y 60 asistentes a lo largo de los siglos XVI y XVIII porque van variando. Y en el caso que tenéis en la parte inferior es el de Vizcaya, que son otros 60 asientos. Estamos hablando que anualmente hay 180 personas que son las que representan a través de las juntas los intereses económicos, políticos, jurisdiccionales, judiciales que atañen a todos aquellos individuos que siguen viviendo en estos territorios o que han emigrado. Ahora bien, dentro de estos mismos territorios, que no lo quería meter aquí, como en el caso de Vizcaya, hay también otros espacios que tienen sus propias juntas. O sea, cuando pensamos en Bilbao, Bilbao era lo más pequeño, no tenía gran influencia. ¿Por qué? Tenemos las juntas generales de Vizcaya, pero luego tenemos las juntas de Durango, que son las de Gerediaga, y las juntas de las encartaciones. Pues lo que quiero que entendáis es que dentro de esos cuerpos de provincia hay otros cuerpos que tienen intereses autónomos. Y el ejemplo más claro son las encartaciones. No, es muy simple. El hierro vasco, al igual que la plata potosina, sale de una montaña, que es el monte de Triano. O sea, no hay hierro por todo el País Vasco, a ver si nos entendamos. Solo en un sitio que están las encartaciones. Ergo, las encartaciones, cuando toca cuando en Vizcaya surge algún tema vinculado con el hierro, nos encontramos a los comerciantes de Bilbao diciendo una cosa. A los propietarios de las encartaciones, que tienen su momento más álgido, pues a mediados del 18, cuando un San Simón de la Cuadra, marqués de Villarías, pues se convierte en un personaje central de lo que se llamaba el partido vizcaíno en la corte, pues nos encontramos con conflictos. ¿Entre quién? Entre los vizcaínos y los encartados. Pero no son todos vizcaínos, digo, no, porque tienen su propia foralidad. O sea, hay más fueros todavía. Y cada uno cuando emigra,
Cuando emigran, emigran como comunidad. Los de las encartaciones emigran y se reúnen dentro del grupo vizcaíno como un subgrupo, con lo cual todo se hace mucho más complejo. Y esto genera en las actas municipales, de las juntas, que son las que para esta cuestión yo he utilizado fundamentalmente, pues muchos pleitos que acaban o en Valladolid o en Madrid. Y entonces lo que nos encontramos no son a los vizcaínos enfrentándose a otras naciones, y uso el término naciones como naciones medievales, ¿de acuerdo? Sino incluso entre ellos, y veremos que también con las otras provincias. El último elemento de esta introducción, son cuatro elementos, es lo que os he dicho, lo que os he avanzado antes del mito de Cantabria. En la Edad Moderna, hasta mediados del 18, realmente hasta 1765, que se inicia lo que es la formación de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, a partir de ella lo de vascongado comienza a adquirir un sentido también con una identidad cultural, la lengua. Yo por eso he cortado en 1775, ¿de acuerdo? Nos encontramos con estas realidades. Por un lado, en el lado izquierdo he puesto una imagen, o sea, un extracto de la descripción verdadera y puntual de la de la entrada que hizo María Luisa de Borbón. Entonces ahí, en el folio, como veis, 75 vueltos, dice: remató gloriosamente la Real Calle la provincia de Cantabria. Y en la parte de abajo ya os dice: del cielo primer punto, tierra noble Vizcaya, mereciste la alfombra. O sea, Cantabria, en la Edad Moderna, no es nuestra Cantabria actual, es la vieja Cantabria, la vieja, quiero decir, de época romana. Y ellos no se llaman vascos, ni se entienden como vizcaínos, los de las tres, sino lo que les une es el ser cántabros. Ahora, ¿quién dice que son cántabros? Por un lado, la ideología que os he comentado, que surge con Esteban de Garibay, con Zaldivia a mediados del siglo XVI, pero que ahí no vamos a entrar, que es otra línea preciosa, tú sabes muy bien, y hasta Moret, aquí los navarros primero son cántabros, luego los vascos nos pegamos, y al final no éramos cántabros, nos lo habíamos inventado. Pero eso, hasta Flores y Llorente, o sea, hasta la segunda mitad del 18 y principios del 19, la ideología es que son cántabros. Y fijaos en esa lista de 6 que he elegido, de 6 nombres: Provincia Franciscana de Cantabria, Escuadra de Cantabria, Consejo de Cantabria, Distrito de Cantabria, Regimiento de Infantería de Cantabria, Real Congregación de las 3 provincias de Cantabria. Así es como nos llama ¿quién? El rey y los ministros del rey. ¿Por qué? Porque no somos País Vasco. O sea, cuando yo pongo y escribo lo de País Vasco, digo, eso es hoy. En el siglo XVII y XVIII no existe tal unidad, ¿vale? Lo que vemos es cómo se va en busca de tal unidad. Y ya en la segunda mitad del 700 es cuando este concepto del mito de Cantabria va a ir desapareciendo y en su lugar va a aparecer la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y, con lo que yo voy a terminar mi exposición, las conferencias forales, también llamadas conferencias vascongadas o de las 3 provincias, que funcionan entre 1775 y 1876, y en la que en el siglo XIX, en algún momento, también Navarra aparece inserta dentro de este conjunto. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el debate? O el debate al que yo me enfrenté, y esto es desde el 91. Yo escribí una biografía de estas que sin FPI empieza a escribir y le dicen: oye, la Diputación te permite, te va a publicar gratis un libro, o sea, no tienes que hacer más que escribir el libro. Y digo: oye, maravilla, estoy haciendo la tesis, no tiene que ver con la tesis. Bueno, Eugenio Yaguno de Amiro, la que fue ministro de Justicia en tiempos de Carlos III. Bueno, hago la biografía. Y entonces, lo que me encuentro, que lo vais a ver un poco más adelante, es con un elemento que viene a mostrar ciertos recelos. Vamos a dejar, voy a usar el término recelos o recelo en Madrid, dentro de sobre todo las secretarías de Estado y Despacho, no los consejos, ¿vale? Dentro de las secretarías de Estado y Despacho, sobre esa unión, esa liga que quieren hacer. Luego veremos cómo Yaguno dice que están hablando de una liga externa a la corona y a la monarquía. Entonces, en la primera historia de la Sociedad de los Amigos del País se incide en esa idea de que las provincias no han tenido unidad, sino que se miran como naciones diversas. O sea, que cada provincia va a su aire.
No hay ninguna unión. Fíjense, la divisa y sello de la sociedad es la unión de las 3 provincias, con ese mote o ese lema del Hirurak Bat, que quiere decir las 3 hacen una. Y esto, pues bueno, en la historiografía vasca es un elemento fundamental. Y luego incluido, primero, pues porque es casi por sincronía, son 2 años de diferencia. El plan de estudios para la Universidad de Sevilla, o qué casualidad, o la VIDE, nos dice que parece que España es un cuerpo compuesto de muchos cuerpos pequeños, destacados y opuestos entre sí, que mutuamente se oprimen, desprecian y hacen una continua guerra civil. Y lo que he subrayado en rojo. Cada provincia forma un cuerpo aparte, que solo se interesa por su propia conservación, aunque sea con perjuicio de las demás. Y, por ejemplo, el último que hice en Barcelona con Eduard fue eso, la conservación, la idea de la conservación. O sea, no entender la política de estas provincias en Madrid como un intento solo, sino de conservar los fueros, conservar mi predominio, por ejemplo, en la producción de hierro. Defender mi posición fundamental hasta 1763 en la exportación de la lana castellana. Defender mi posición en la explotación de las minas de Potosí o de Puno en el siglo XVII, que genera la guerra de Vicuñas y Vascongados, que es de 1621 a 25, y luego conflictos en diferentes áreas por el control, luchando contra quién, contra extremeños, portugueses, andaluces, castellanos, por el control de la plata. O sea, yo aquí no estoy hablando, vuelvo a insistir, de identidades, sino de cómo esta población que ha emigrado y estas instituciones tan, entre comillas, historiográficamente tan débiles, porque no son cortes. Ya ves que, bueno, es que no tienen gran influencia. Sin embargo, si la revisamos, vemos que intentan ponerse en contacto con esos emigrantes en aras no solo de defender los fueros, sino sobre todo de defender la posición económica de todos estos individuos que han emigrado. El problema de las uniones internas, esto es rapidísimo, o sea, le podéis echar el vistazo que queráis. Entre 1587 y 1799, ahí tenéis un listado que nos está hablando que esos territorios, en este caso concreto Vizcaya, no es homogénea en su definición territorial a lo largo de toda la Edad Moderna. O sea, que se están integrando y desintegrando partes que hoy son constituyentes. Y cada uno de esas agregaciones y desagregaciones exige un convenio, una negociación, una capitulación. Ya no solo negocias en Madrid, también hay que hacer otras negociaciones en el propio territorio. Entonces, frente a la imagen de un choque, de un enfrentamiento entre las provincias y la corona, que es la que a veces ha planteado una historiografía, vamos a decir, mucho más nacionalista, más cercana a Pello, a ese que no quiso decir lo que todos sabemos, que ETA era un grupo terrorista, pues frente a eso lo que nos encontramos es con una dinámica, como digo, de cuerpos que tienen que estar negociando. Y no solo internamente, sino como podéis ver en esta imagen, hay territorios de la zona de Santander que se van a pedir en diferentes momentos que agregarse señorío de Vizcaya. ¿Por qué? Porque quieren gozar de los privilegios que tiene Vizcaya. ¿Vale? Otras como Miranda de Ebro o Treviño, que hasta hace 4 días, hace 10 años, el Parlamento Vasco mandó una comisión a Madrid para ver si ante el Congreso podían de alguna manera retomar la negociación de ese espacio, de ese enclave que hay en medio de la provincia. Pero, además, es también muy interesante el de Fuenterrabía. Eso es de 1642, aunque hay procesos anteriores. Claro, Navarra no tiene mar. Quiere llegar a un acuerdo con Fuenterrabía, que forma parte de otra provincia y que es ciudad, llegar a un acuerdo para ser la salida marítima. Imaginaos a los comerciantes de San Sebastián. Y, oye, tú, que se nos va el negocio. Y Bayona al lado. Con lo cual, eso de País Vasco ya empieza a decir, esto hay que empezar a descatalogar todos los términos que usamos y bajar un poco a la realidad documental. Cuando hablamos de uniones, nos podemos encontrar, a mí lo que me ha interesado es buscar uniones de las 3, del señorío de Vizcaya, la provincia de Álava y la provincia de Guipúzcoa. Aquí tenéis una de 1688, solo entre 2. Y ahora viene lo interesante, de 2 contra la tercera. Pues aquí se unen Guipúzcoa y Álava contra Vizcaya, porque Vizcaya, ¿qué quiere? Subir los impuestos del hierro. Y las ferrerías guipuzcoanas se abastecen del hierro que viene de las encartaciones que están en Vizcaya. Lío, montado. Ahora vamos donde el rey, porque estos no pueden... Al final tiene que intervenir
el Consejo de Castilla y Carlos II directamente, oye, o acatáis esto y ponéis paz, o ya vale. ¿Por qué? Porque es que los guipuzcoanos querían atacar a Vizcaya, montar una armada para atacar a Vizcaya. ¿De acuerdo? Y aquí se ve, pues bueno, la parte que os he puesto en rojo, bueno, para los casos y cosas especiales y universales que a las dos provincias se le pueden ofrecer y conservar la buena correspondencia y amistad con que hasta ahora se hayan vinculadas, originada por su vecindad y dependencia de sangre, que interviene entre otros muchos vecinos, perdón, entre muchos de dichos vecinos y naturales de las provincias, con mira e intento de que unidas, juntas y reducidas a un cuerpo en las ocurrencias y casos que pudiesen suceder de representar al rey y a sus ministros, todo lo tocante a los intereses generales y especiales. O sea, ellos no están pensando en hablar con Vizcaya. Estos saben que el que va a tomar la decisión va a ser la corona o sus consejos. Entonces nosotros dos nos juntamos contra Vizcaya. O sea, eso de la unión que buscaba la vascongada, como veis, no existía. 1701, llegan los Borbones. Entonces las juntas de la provincia más meridional, la mía, yo soy Alavés, la que tiene un porcentaje de nobleza, no hay hidalguía universal, un porcentaje de nobleza más bajo, donde el euskera se pierde antes. Bueno, le llaman la Puerta de Castilla a mi ciudad, a Vitoria, para que os hagan idea. Los de las provincias costeras nos dicen que somos castellanos. Y los de Burgos nos dicen que somos terroristas, o sea, somos de Venezuela. Estamos en el no más land, ¿no? En la tierra de nadie. Entonces, es interesantísimo este documento de 1701, como veis, sacado de la Junta Particular de la provincia de Álava, porque Álava dice que hay que hablar con las otras dos provincias, primero para conferir la forma de solicitar la confirmación de sus privilegios, los fueros, ¿de acuerdo? Pero lo que he puesto en mayúscula, para adquirir las noticias referidas, se solicite las del Estado de la Unión con Vizcaya y Guipúzcoa. O sea, que si las tres se unen antes hay que hablar y hay que negociar. Y aquí Álava, que es la que está más lejos de la frontera, está planteando eso, es decir, oye, va a haber una guerra, ¿qué hacemos con el tema de la guerra? Si vienen los franceses, que por donde van a entrar va a ser o por Cataluña, bueno, en Cataluña están los austracistas, pues van a entrar por los Pirineos, bueno, por Fuenterrabía, por el camino de Postas, la carretera de Irún de toda la vida, la nacional, y evidentemente la provincia de Álava dice, de aquí podemos sacar tajada, pero si nos juntamos y vamos con una voz común, tendremos más éxito. Es otra muestra palpable del deseo de unión, pero de la imposibilidad en muchos casos. ¿Quiénes desarrollan todas estas gestiones? Ahora vamos a otro pequeño apartado, que es el que tú has comentado. Que es, bueno, vale, hay unas juntas que os he presentado muy rápidamente, que toman decisiones y que siempre se ha planteado que todos los asuntos políticos, económicos, serían de ámbito local y, por lo tanto, esto no se puede comparar con las asambleas, pues yo qué sé, los estados generales, las Cortes de Castilla, que no se juntan desde mediados o desde la tercera década, no sé cuál es, del siglo XVII. Esto está sacado expresamente, bueno, en cada uno ya veis que os he puesto un artículo debajo donde aparece, pues si alguien quiere profundizar, es la figura, esto es un extracto de los fueros, privilegios, buenos usos y costumbres y ordenanzas de la provincia de Guipúzcoa de finales del siglo XVII. Entonces, existe la figura del embajador y le llaman como tal, embajador provincial, nuncio, diputado, veréis, el embajador o diputado que la provincia hubiere de enviar a la corte de su majestad o a cualquier parte. ¿Vale? ¿Quiénes son? Aquellos que son más capaces para él, o sea, los que tienen una formación, vamos a decir, una cierta castellanización y que se han acortesado al estilo quizás de Norbebelía, si queréis. Aquellos que pueden representar de una manera más propia los intereses de las provincias. Pero esa representación es un poco más compleja. Yo creo que aquí se ve bastante bien. ¿Cómo se representan en la corte madrileña las provincias desde mediados? Bueno, lo hacen desde el 15, pero ya de manera estable las tres provincias ya podemos hablar del reinado obviamente de Felipe II, que es igual que Navarra, y Roberto conoce por una tesis que dirigí que nos ha publicado de Rubén Martínez Arnal, demostramos lo mismo. La representación se hace a través de dos figuras. A mí la que más me ha interesado es la de la gente en corte. No voy a leer todo lo que veis ahí, porque al final lo que conforma es una agencia, una oficina en Madrid. Y ahí viene lo interesante. Estos individuos cobran un sueldo de las juntas. O sea, son funcionarios. Y están en Madrid siendo los ojos y los oídos de esas provincias o de las juntas que a su vez tienen la representación política de las provincias. Cuando la negociación no va adelante, porque la gente no negocia, la gente saca información,
sobre todo lleva adelante cuestiones administrativas, saber en qué consejo, cuándo, cómo, a qué portero, a qué individuo hay que pagar para poder entrar y que tu causa sea en primera vista o en segunda vista. Por lo tanto, aquí también habría que entender muy bien cómo funciona el entramado de los consejos y luego cuando vayamos al 18, el choque entre los consejos y las secretarías de Estado y despacho. Porque ambas instituciones siguen funcionando. ¿Qué es lo que se hace? Se manda un embajador o diputado en corte, bien a Madrid, bien a los reales sitios. Las agencias, bueno, ya habéis visto, están en Madrid y en Valladolid. En Valladolid porque es donde está el juez mayor de Vizcaya y donde se llevan todas las cuestiones judiciales, y en Madrid donde se llevan las cuestiones de carácter político-administrativo. Y el embajador o diputado, como veis, son individuos que realizan misiones, o llamadas también a veces, no aparecen como diputados, sino como comisionistas, de manera estacional. Una duración que varía entre pocos meses y varios años. Cobran dietas y gratificaciones, son atendidos por el agente en corte y su agencia. Es la máxima autoridad en Madrid de la provincia, o sea, la representación pública en la provincia de Madrid la ejerce este diputado cuando va allí. Se comunica con el diputado o los diputados generales de cada provincia y expone el relato de su misión ante los parlamentos vascos una vez que se ha realizado, o sea, rinde cuentas. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, es un engranaje muy medieval y eso es lo que a mí me chocó. Es que esto llega a funcionar hasta 1876 y viene del siglo XV y funcionó. No hubo necesidad de ponerle un nombre, no está diseñado, no hemos encontrado las actas generales, más que pues, en el caso de Álava, pues el que vaya de embajador a Castilla, a tal sitio o al otro sitio, se le va a pagar tal o cual cantidad. Pero no te explican todo este sistema, que es un sistema que ya funcionaba en el periodo medieval y durante toda la Edad Moderna en las grandes ciudades de Castilla. Sevilla, Toledo, Valladolid, Burgos, por ejemplo, en el siglo XVI y su consulado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el aparato que utiliza cada una de las provincias vascas. Cada una tiene su propia agencia que es autónoma y se pegan, se matan en Madrid, se pegan entre ellas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis simplemente una relación pues, para demostrar un poco, en este caso es finales de la época de la que nos va a hablar Roberto, pero bueno, hay algunos de los que solo sabemos que son agentes de los Reales Consejos, o en los Reales Consejos. En otro caso, pues sabemos que son capitanes, en algún caso, como el de Juan Antonio de Ibarra y Uvilla, pues bueno, es caballero de Santiago, caballerizo de Carlos II, vizconde de Santo Domingo, creado en 1690. Podemos encontrarnos con un agente que es que sea realmente un individuo que esté en el Consejo de Castilla. O sea, no. El problema es que de estos tenemos muy poca información en nuestros archivos. Esto supondría hacer un análisis de los protocolos notariales de Madrid, que es lo que intenté con Rubén y que es muy complicado, para ver cómo han ido evolucionando. Yo tengo un par de análisis concretos, pero bueno, a ver, podemos hablar de unos 200 y pico personajes entre los siglos XVI y XVIII, no XIX. Y esas misiones, pues bueno, os voy a traer varios ejemplos rápidos. Miguel de Aramburu. Este es un descendiente guipuzcoano de un señor que está en Sevilla y es comprador de oro y plata. ¿Vale? Para que volvamos a entender que son gente de los territorios, pero que normalmente ya han tenido o sus padres o sus parientes más próximos una experiencia atlántica o una experiencia a nivel peninsular. O sea, son gente con una visión cosmopolita. No es un aldeano que habla en euskera y sale de repente de su caserío y se encuentra con una sociedad como la castellana y con unas ciudades que, como habéis visto, no tienen nada que ver con las vascas, que no llegan ni a 10.000 habitantes a finales del siglo XVIII. Entonces, en este caso, son 13 meses de estancia en Madrid. Ahí veis las fechas que han quedado de ellos, de este individuo, 38 misivas con un promedio de 2-3 cartas mensuales, no llega a una carta semanal. El objetivo era tantear las posibilidades de encontrar ayuda en la Corte para financiar las obras de las fortificaciones de Guipúzcoa. Vuelvo a lo mismo, Guipúzcoa es frontera con Francia. Y lo interesante es que el propio Aramburu lleva 5 propuestas. La primera, pues bueno, que la corona les ceda a las alcabalas, así con 2 narices. La segunda, que la corona le ceda a los patronatos reales por una cantidad justa y razonable. Vamos a ver, La tercera es 8 licencias de 300 toneladas en las flotas que van a Indias. O sea, déjame a mí bancos para ir yo por mi cuenta. Vale, sí, vamos en la flota, pero yo por mi cuenta. ¿De acuerdo? Esto luego se va a repetir con Fuenterrabía, que consigue en 1619, después del contexto de la guerra de la Cuádruple Alianza,
pues que le dejen un navío de 800 toneladas que si lo gestiona, se lo acaban vendiendo a un comerciante vasco asentado en Sevilla. ¿Por qué? Porque ellos no saben cómo gestionarlo, ¿vale? O concretar impuestos sobre el hierro de Navarra o de Vizcaya que entra en Guipúzcoa, así como del pescado o del aceite llegado desde Navarra. Otra, cuando hablamos de estos diputados en corte, yo aquí, fijaos solo en lo rojo. ¿Qué hace? Procurará espiar e inquirir con secreto y disimulo. O sea, eso ya no lo digo yo. Difundiendo con maña entre los ministros que entienden en estos nuevos arbitrios las especies que puedan persuadir la selección, pobreza y esterilidad de este país. Con el mismo disimulo y recato, influir cuanto pueda precaver al perjuicio de la provincia. Y en el de abajo, disimulo, solicite y logre que el señorío eligiese sujeto en la corte, que concurriese en la misma forma a la provincia de Álava, como veis, cada una por su cuenta. El principal motivo de esta resolución fue la repetida noticia de los continuos riesgos con que se consideraban los fueros de todas las provincias que los tienen en el reino, y es 1715. No ha pasado un año del final de la guerra. Hombre, como dice José María Iñizo, mi compañero, es que, bueno, la nueva dinastía, todos los vascos se ponen de la nueva dinastía. Digo, oye, mira, es que les quieren quitar los fueros, nada más que se ha acabado la guerra. Y es que en 1711 ya están pidiendo hacer modificaciones en 1705 y luego en 1714 también con la renta del tabaco, que va a ser lo que luego va a producir la machinada de 1718. O sea, a ver, los vascos fueron a los ejércitos, pero sobre todo porque un tal Felipe V les dijo que había 500 plazas a las instituciones vascas para que entrase gente allí. O sea, no fueron las familias. Todo eso fue primero por vía institucional. Y luego desde esas juntas, donde obviamente son las élites provinciales, se queda en un grupo de familias que son las que principalmente se van a beneficiar. Pero bueno, esto simplemente era un ejemplo para decir, bueno, estos individuos cuando negocian y como veis, es una negociación política en toda regla. Otra misión, y con esta ya no hay más misiones, pero para que veáis todo este sistema de representación, 1727-28. La fuente es uno de los pocos memoriales donde nos cuenta qué hicieron. Tiempo de la misión, 7 meses de estancia. ¿Quién lo hace? José de la Quintana y Antonio de Lezama. Lugares donde están en Madrid y Segovia, la Real Raza de San Ildefonso. Conferencias con Patiño, con Marcos Montoto y con Diego Manuel de Esquivel, que es el gobernador de las aduanas de Cantabria, un alavés. Y solo he marcado porque ya veis que, bueno, es nacido en Bilbao, José de la Quintana, bueno, emparentado con familias de la élite local, ofrece sus servicios a la corona como comisario en las reuniones previstas con Inglaterra en el 31, por el Tratado de Sevilla, luego estuvo en la Junta de Comercio y Minero, consejero de Indias, secretario de Marina de Indias, pero fijaos en lo de abajo. Entre los bienhechores de la Real Congregación de los naturales y oriundos de las 3 provincias de Cantabria, así es como se llama la institución que le representa también en Madrid, además de esos agentes, hay otra, la que vamos a ver ahora, que coincide con la de Roberto. ¿Qué va a hacer en 1723? Se habla del donativo de un negociante gaditano, hombre, José de la Quintana, quien además de entregar una suma de dinero, mediante sus corresponsales en India, fomentó que sus paisanos ingresasen en la congregación. Fue prefecto y ministro de Indias y Marina. Vale. Ahora, muy rápidamente, la hidalguía universal. Todos, pues que todos los que nacen en Vizcaya y en Guipúzcoa, por haber nacido o por ser descendientes de ese territorio, ya son hidalgos. Entonces, yo me voy a un caso muy concreto que, como veis, aunque los fueros sean aprobados en 1525, el de Vizcaya 1527 confirmados y el de Guipúzcoa 1610, 1640, segunda confirmación al calor del asedio de Fuenterrabía y de 1638. Oye, tienen problemas. En 1595 un fiscal gallego, de Saavedra, dice que eso se lo han inventado los vizcaínos. Es lo que la hidalguía da el solar, que se lo han inventado, que no son nobles. Claro. ¿Qué es lo que teme el señorío? Bueno, desde Sevilla se pedía ayuda a las provincias, Vizcaya y Guipúzcoa en este caso, para que activasen sus agencias en Madrid. Francisco López de Mayo era el agente, a fin de proteger su situación de privilegio basada en el principio de hidalguía universal. El señorío lo que temía es que si corría por todas manos esta idea y sobre todo entre la gente del vulgo, les afectaría en el disfrute de honores y pretensiones de emparentar o casar en Castilla. Porque mucho vasquito va y voy a casar, y si van a América van a blanquear. O sea, a buscar un buen matrimonio, pero claro, porque llevan la ejecutoria, que ya la hemos descubierto. Hay un papelito donde vienen, en el caso de Guipúzcoa, las 3, la de Cestona de 1527, la de 1610 y la de 1640. ¿Para qué? Para que, si tiene algún problema judicial, eche la mano al bolso, saque el papel y diga, ¡hala, venga, tira!
a mí no me puedes juzgar tú. Y estoy en México, o estoy donde sea, da igual, ¿no? Felipe II les concede, les da la razón y les dice, bueno, mire, vayan ustedes a todas las imprentas del reino, porque yo no lo voy a hacer, tienen razón, y expurguen los párrafos donde dice este fiscal que esa hidalguía se la han inventado ustedes. ¿Y qué hacen las juntas de Vizcaya? Pues ahí lo tenéis. Ese listado es todos los vizcaínos que están en Valladolid, Burgos, Ciudad de Audiencia Real de Sevilla, Córdoba y comarcas del Reino de Andalucía, Obispado de Mondoñedo, Provincia de Guipúzcoa, Villa de Madrid y Corte de Su Majestad, Salamanca, Medina del Campo. No voy a leer todas, pero ¿qué aparece en la parte inferior? Potosí, México. Quiere que todos estos individuos que están a ambos lados del Atlántico vayan librería por librería, pidan el libro del fiscal si está y arranquen las 20 líneas, las puedan expurgar. ¿Vale? Entonces ya vemos que antes del 38 existe una especie de engranaje a ambos lados del Atlántico. Aquí, hoy se llama Montauk, pero bueno, lo de la hidalguía universal lo quería explicar con un ejemplo de 1721 ubicado en Lima. Cuando Juan de la Plaza, que es un vizcaíno, pide licencia para que le dejen fundar un banco público. Y el consulado de Lima dice que no, porque es hidalgo. Y según la legislación de Indias, un hidalgo no puede fundar un banco. Primero porque si el banco se va a freír espárragos, como es hidalgo, no paga las deudas. ¿Vale? Y entonces lo interesante no es eso, sino el argumento que Juan de la Plaza expone para que se le conceda. Y dice que si se está buscando verdad y puntualidad en las contrataciones, semejantes partes y calidades se hallarían mejor en los nobles por sus obligaciones que en los plebeyos. ¡Hala, cuando narices! O sea, como soy noble, yo seré mejor banquero. Soy más fiable que un plebeyo. Y no había de admitir la dicha ley a estos y excluir a aquellos para el caso de que se trataba de más que fuera a decir que los dichos requisitos se hallarían en los dichos innobles y que carecían de ellos los dichos nobles. Y en esta parte de final que no nos deja, dice, era sabido, que es lo que él aduce, que siempre los reyes de España habían elegido para semejantes negocios los de la dicha nación vizcaína. Y él pone como ejemplo, como veis, en Sevilla habían funcionado bancos como el de Pedro de Morga, Miguel de Jáuregui, Pedro de Vera, Juan y Martín de Zabaleta, Juan de Aguirre, Juan Martínez de Lezcano, Juan de Olarte y Juan López de Arana, quienes además de ser vizcaínos eran caballeros hidalgos. O sea, soy hidalgo, y eso por eso he puesto lo de la gentry barogiana. Todo el mundo cita la hora Navarra y se le olvida pues, el libro del 53 sobre los vascos y el concepto de la gentry. La comparación que hace entre la nobleza baja de la Inglaterra y otra nobleza holandesa que quiere, o sea, gente que quiere ser noble pero que quiere seguir comerciando. Mientras que en España uno se convertía en noble y decía, ahora vivo de las rentas. Y todos son nobles, ¿vale? Entonces a veces esa lucha entre nobleza y no, pues es un poco chocante. En 1638, que por eso he escogido como fecha de inicio, se publican el que os he comentado, las proposiciones de Vizcaya, ese de los emigrantes de Flandes, Italia e Indias, pero también en ese año se publica el tordo vizcaíno contra el búho gallego. O sea, otra vez los gallegos. En Potosí nos pegaremos con andaluces y extremeños, pero en Madrid nos pegamos con los gallegos. ¿Qué conclusión? Ya la adelantamos. Aquí las viejas naciones medievales siguen perviviendo. Pero es que van a pervivir hasta finales del 18. Mucho centralismo borbónico, ¿vale? Desde Madrid y territorios que siguen creyendo que tienen una personalidad y unas capacidades que no afectan a lo general. Un poco la idea esa de Olavide, de las provincias son como cuerpos que se enfrentan unas a otras. Y esa es la realidad. Por ejemplo, con la lana, el debate entre Bilbao y Vitoria es también por la lucha con quién. Con Burgos, que había decaído a finales del siglo XVI, principios del XVII, pero hay que recordar que va poco retomando vuelo y en 1763 consigue que la corona, mientras está Rábago, de origen santanderino, como confesor, pues consigue que se le dé lo que llaman el peso de la lana, que pase de Vitoria a Burgos, con lo cual toda la lana va a salir por Santander. Otro debate de 80-90 años que las provincias intentan defender en la corte. Pero, como veis en la parte de abajo, he extractado una parte del tordo vizcaíno contra el búho gallego. Simplemente
reconoce la existencia de un paisanaje, que es la unión, el afecto, el amor, el favorecerse unos a otros, el estimarse no como paisanos, sino alimentados de unos mismos pechos. Solidaridad de grupo. Y el que es castizo vizcaíno, aunque vea al otro descaído, no le desprecia, antes le ampara, favorece, le da la mano, le ayuda, le apadrina, le acredita y asegura su proceder, porque sabe que en la igualdad de la sangre no puede resultar distintos efectos. ¿Dónde? En Sevilla, en Perú, en México, ya se han establecido comunidades de origen vasco, a través del único instrumento que se permite en el antiguo régimen, que son las cofradías. Las cofradías de naturales o cofradías nacionales, con las dos. A mí me gusta más lo de naturales, porque lo de nacional ya, a mí me suena ya a otros tiempos más cercanos. Y lo último, ayuda profesional, unos a otros se ayudan. Claro, esto es una imagen, vamos a decir, mitificada, porque es Vizcaya la que la está exponiendo, ¿de acuerdo? Pero hay que comprobar hasta a ver, en qué efecto real tienen estos elementos. Pero estos elementos ya forman parte de la ideología de las provincias que están detrás de todo este proceso. A lo largo de la Edad Moderna, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues sí, 19 en total, son 19 cofradías y 15 desde 1540. La que es referente, por eso las primeras que vi, las 4 primeras, no les he puesto ningún color, son la de Sevilla, que es el modelo que se va a seguir hasta la de Madrid de 1713. Ese es el modelo. Entonces, tenemos, como veis, bueno, como ya me ha comentado aquí, que tengo poco tiempo, yo tenía preparado esto. Esta es la presencia organizada. No es que haya un vasco en Perú, no, es que han montado una cofradía o tienen una capilla donde se reúnen, hacen fiestas, hablan en euskera, que las fuentes lo recogen expresamente. O sea, ahí sí que elementos de identidad. Baltasar de Chávez es el que edita los discursos de la lengua vascada en México. El primer libro sobre Nuestra Señora de Aránzazu, que la mayor parte de estas cofradías son de Nuestra Señora, en México. ¿De acuerdo? Todo esto proviene también de que nos empezamos a dar cuenta de que se editaban en Valladolid ejemplares del fuero para mandar a América. Claro, para que el vizcaíno, que no tenía ni idea de las ventajas que tenía, porque igual había emigrado su padre o él sin saber nada, fijaos un poco en el librito de la tienda de Madrid de Paco Andújar, ese Aedo que había pasado desapercibido y es uno de los hombres más ricos de España. Y nosotros sabíamos que había fundado algo en la zona de Encartaciones, pero entonces hay muchos que se nos escapan. En este caso estoy hablando siempre de que han creado algún tipo de constitución. Y para luego fastidiarle aquí a mi compañero, aunque él ya lo sabe, en teoría son los de la hora navarra, los que en 1684 los navarros fundan la primera congregación en Madrid, vamos a decir congregación nacional española. No flamencos, no italianos, no franceses, porque hay de esas cofradías o congregaciones. Claro, ¿qué ocurre? Esto es lo que a mí me interesa. De todas ellas que os he enseñado, son normalmente los emigrantes las que las organizan. ¿De acuerdo? Esta es la primera vez que el señorío de Vizcaya y las provincias de Guipúzcoa y Álava proponen en 1677 crear una congregación en Madrid. ¿Para qué? Para ayudar a todos los jóvenes que emigran y que no tienen cadena migratoria, no tienen ayuda familiar, que van a acabar en las cárceles. A ver, cuando digo en las cárceles no pensemos que todos acaban, pero sí hay gente en las cárceles y en hospitales, pobres. Entonces, claro, están defendiendo la imagen del vizcaíno noble. Ese que aparece en el Quijote, que habla enrevesado, que no se le entiende y que realmente parece más un plebeyo en su forma de actuar en el ámbito de la economía. O sea, ejerce labores mecánicas que de otra manera jamás hubiera dado. 1744, antes os lo he comentado, el libro es La carta del Marqués de la Villa de San Andrés y Vizconde de Buen Paso, respondiendo a un amigo suyo lo que siente de la corte de Madrid. Ya veis, que un vizcaíno en una covachuela procuraba acomodar y acomodaba toda la vizcaína. Que un navarro en una tienda, un gallego en un consejo, un andaluz, un granadino, todos parciales de los de su nación, tapaban las faltas si las había en alguno y los ayudaban a todos, de que se seguía a pasar de nobles, etcétera, etcétera. Vale, si no me creo lo de 1638 del búho, ¿por qué me tengo que creer esto? Es que es la misma idea, ¿vale? Luego hay que, obviamente, que ir a buscar, como cuando hablamos de redes de relaciones, está muy bien, pero a ver si la red funciona, si la relación realmente no es formal,
Pero claro, tú en un grafo que pones, el grafo más importante pones padre, hijo. Y digo, yo con mi padre me llevaba muy bien, pero imagínate que me hubiera llevado muy mal. Entonces en los grafos dentro de 200 años pondrá el padre, José Luis y Alberto. Digo, esto es una ficción sociológica en la que han desaparecido instituciones, identidad, realidades políticas, realidades económicas. En lugar de ello se ha metido pues, una cosa que es sociología pura. Le Play, lo que más me fastidia de François Xavier Guerra, porque yo lo trabajé, mi tesis que tiene que ver con la burguesía de Vitoria en el siglo XVIII, bueno, XVII, XVIII y parte del XIX, lo hice con lo que se llamaba prosopografía. Ya ha desaparecido. Ahora son solo relaciones. Claro, todos tenemos que tener relaciones, pero a veces las relaciones funcionan y a veces no. Y a veces las relaciones son forzosas. Hoy tú y yo nos llevamos muy bien, igual dentro de un mes o 2 meses, porque ya sabemos que vamos a estar, no sabemos, pero imagínate que estamos en una plaza con un cuadrado. La red de relaciones no sé cómo funciona, si no se demuestra que funciona. Bueno, aquí como me habéis... solo los vascos no, ahí los tenéis. ¿Vale? Esto está en el artículo de Obradoiro. Todos los territorios. Todos. Y la que se ve mal del fondo es la oración panegírica de la congregación de San Fernando de los 4 reinos de Andalucía y de Granada, que ni la habéis mirado. Claro, ¿por qué? Sabemos mucho de la de los navarros. ¿Por qué ha quedado el archivo? Don Julio se encontró con Pío Sagües Azcona, en el 53 creo que fue o por ahí, sacó el índice de todo el archivo. Y claro, don Julio dijo, uy, qué fácil. Claro, los míos, pues no sé si por ser vascos, en octubre del 36, estaban en Madrid, pues entraron las hordas rojas. Eso es lo que dicen en el Histórico Nacional y no ha quedado documentación. Por lo tanto, yo llevo 15 años rebuscando en todos los archivos, en todas las bibliotecas, alguna oración panegírica, noticias sobre la Constitución, o sigo la otra vía, que es la de los individuos. Inicialmente los fundadores de la vasca son 114. Estamos hablando, en este caso solo Madrid, que cada una de estas congregaciones puede rondar los 200, 300 individuos a lo máximo, ¿vale? Y entre ellas, ya que me imagino que hay gente que le interesa América, subrayo, porque tampoco la he estudiado nada, en 1743, la congregación de Nuestra Señora de Guadalupe, en San Felipe el Real de Madrid, que representa los intereses mexicanos. Es toda la monarquía. Fijaos que estamos hablando de que se fundan hasta 1793. Muchos Borbones, mucho centralismo, pero aquí la imagen sigue siendo. 3 décadas más tarde, en Madrid y en el convento agustino de San Felipe, ya surge, porque ese primer proyecto, el rey ni responde. ¿Vale? Y aquí esto solo me interesa muy rápido. ¿Os acordáis del Ilular que os he dicho? Aquí, ¿qué nos dice? Que las 3 son una como el misterio de la Santísima Trinidad, con 2 narices. Del barroco tridentino a la ilustración vascongada, en 50 años. O sea que la vascongada no se le ocurrió el Ilular. Vale, esto ya se les había ocurrido a esos 114 individuos que habían estado pululando por la monarquía, hombres cosmopolitas que conocían las economías americanas, las posibilidades del cacao, etcétera, y del tabaco y otros productos, y que habían estado en diferentes escalas de la administración. Bueno, aquí lo tenéis. El conde de Peñaflorida, Xavier María Munive, fue diputado en Corte de Guipúzcoa antes de que se constituyese la Vascongada. Y cuando está en Madrid, entra en contacto a través de un pariente, otro Munive, que está ahí, Gaspar de Munive, que es miembro del Consejo de Indias, y consigue ni más ni menos que se hermanen los socios de la Vascongada y la congregación. O sea, todas estas, casi todas, empiezan a hermanarse. Y la Real Congregación también se había hermanado en 1729 con la Cofradía de Aránzazu de México. De hecho, el Colegio de las Vizcaínas se lleva adelante en México. ¿Por qué? Por el apoyo de la Congregación en Madrid para que eso se lleve adelante. Y es el primer ejemplo de una institución laica para la formación de señoritas. Y ya vamos terminando. Otra constitución, la voy a pasar porque simplemente dice que se ofrece como agente en Madrid para todo lo que necesiten todos los vascos que estén por el universo. O sea, si estás en Marte y necesitas algo en Madrid, tú llama, que nosotros te lo hacemos gratis. Luego, como en 1638, en tu testamento déjanos algún legado. Bueno, no es una obligación, pero bueno, como que casi. Y aquí vuelvo a lo que... porque esta la moví. Esto es 1776. Rafael de Fronanes, un inédito de 1776. Así es como ve la constitución de la monarquía en plena etapa ya de Carlos III. Sigue siendo como un jardín donde hay
muchas plantas y todas forman parte del tronco común que es la monarquía, pero cada una es independiente. Es esa corporación de corporaciones, repúblicas de repúblicas. Todavía siguen insistiendo. Y este individuo primero lo que va a buscar es que Ardoqui, que os sonará, un bilbaíno que participó financiando la guerra de independencia de Estados Unidos, le dio el plácet, que era en este caso el prior del consulado, pero la corona dijo que naranjas de la China, que no se publicaba. Y aquí había puesto la imagen anterior y en 1775 esto cambia, pero fijaos cómo cambia. Las agencias que están ahí al fondo siguen existiendo igual hasta 1876, ¿vale? Pero desde 1775 se toma la siguiente determinación. Antes de ir y responderle al rey, a sus peticiones, a sus demandas, primero cada provincia va a elegir 1, 2 o 3 delegados. Nos vamos a juntar en el País Vasco a hacer una conferencia entre nosotros para tener una postura uniforme. Y ahí es cuando ha cambiado todo. El problema fundamental es el del hierro, porque está entrando hierro inglés, hierro holandés, hierro sueco, con la marca de Vizcaya. Y fijaos la capacidad que tienen estas provincias que consiguieron que la corona les permitiese poner en Cádiz un veedor que fuese barco por barco mirando si el hierro que se llevaba a América era o no vizcaíno. Claro, toda la economía manufacturera, preindustrial del hierro vizcaíno va a ser gestionado desde estas conferencias que, como veis, conferencias firmadas por los representantes de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y eventualmente de Navarra, 1775-1936. Esta es la primera vez que nos encontramos algo que sí unifica a todas esas 3 provincias, ¿de acuerdo? Y no los unifica de manera homogénea. Ya termino ya. Esos nuevos aires. Eugenio Yaguna, creo que os he dicho antes que el libro ese que dice tal. Fijaos en 1772 lo que dice. Le dice a Peñaflorida, hay que omitir las expresiones que den a entender desea la sociedad vascongada mezclarse en asuntos gubernativos o que las 3 provincias intentan formar una especie de unión o, digámoslo, liga defensiva separada de lo restante del reino. Así es como se veía la vascongada desde Madrid. ¿Por qué? Porque se está produciendo esa verdadera unión. Y esa unión es una unión no de identidad, es unión política, de influencia económica, de un lobby cortesano, etcétera, etcétera. Y, por último, este es el último dato, de 7 de julio del 76. Ignacio de Eguren y consortes, naturales de Guipúzcoa y vecinos de Toledo, solicitan a que se aprueben las ordenanzas para establecer una congregación de San Ignacio de Loyola como la de Madrid, pero en Toledo. Y fijémonos en la respuesta del fiscal del Consejo de Castilla. Estas hermandades nacionales inducen una especie de ligazón y confederación reprobada por las leyes del reino y romper aquel espíritu nacional que debe reinar en todos los vasallos de su majestad sin distinción de provincia. Hay que ceñirlas a una sola congregación nacional de los españoles. Por lo tanto, se deniega desde luego la aprobación y permiso de la elección de la nueva cofradía que se propone en Toledo. Hemos ido desde la desunión absoluta a una unión que es advertida desde fuera, de cántabros leales y fieles, a otra cosa, entre comillas, que defiende sus intereses. Claro, desde la perspectiva vasca es una visión, pues como dijo ante el Senado, Elliot, en el 25 aniversario de la Constitución Española. Cuando él viene las primeras veces a investigar a España, cuando está con Vicente Vives y compañía, dice que es una España gris, una España de Franco, una España oscura, tal. Y luego, claro, sabemos todos, somos conscientes que vino muchas más veces. Entonces, cuando él ya llega en los años finales de los 70-80, que se han creado las comunidades autónomas, dice de repente, esto se parece mucho a la monarquía de los austrias. Y eso es lo que subió hacia aquí. Por un lado, los vascos no sé lo que son. Y espero llegar a una conclusión, pero como veis van cambiando de nombre. No ellos como a ellos les tildan. Y eso es lo que está produciendo una unidad. Por lo tanto, la unión no es interna, no es en torno a la cultura y el lenguaje, que lo va a ser cuando surjan los nacionalismos, leñe, en el siglo XIX. Pero antes ya vemos muchos elementos que se pueden conjugar en esa dirección o justo en la contraria. Y ahí es donde yo quiero generar el debate, para que no les digamos a nuestros alumnos que los vascos pues descendemos de Tubal, una de las 12 tribus de Israel,
que se piró, se estableció en la península y por eso hablamos una lengua que no tiene ninguna relación con el resto de lenguas. Que no es verdad. Y que hemos sido invictos, pues como Asterix, esa aldea gala, que sobrevive, que era la idea de la independencia y que siempre hemos sido independientes. Y por lo tanto, nosotros hemos establecido un pacto con la corona, no nos ha conquistado, bueno, Vitoria la Raza en 1200. Y el Guipúzcoa se conquista militarmente. El único que se integra por vía matrimonial es el señorío de Vizcaya. Y las otras dos provincias van a estar todo el día pues intentando demostrar que ellas también se agregaron. ¿Con qué? Con todos nuestros privilegios y libertades y como un cuerpo político que se añade al conjunto de la monarquía, pero como un cuerpo más independiente. Independiente desde el punto de vista de autonomía económica, política, fiscal y jurisdiccional. No independiente que quieran crear un país. ¿De acuerdo? Aunque sí que en la guerra de la Convención, pues los franceses ya hubo un efecto de si nos reconocen los fueros, nos hacemos franceses. ¿Vale? Bueno, pues con esto doy por terminada mi intervención y muchísimas gracias por la atención, tanto a los presentes en la sala como a los que nos están oyendo por el sistema, por cierto. De acuerdo. Gracias.